Bienvenidos a estos coloquios de Extremadura tan especiales y que por razones de seguridad han sido sustituidos en su forma tradicional de exposiciones directas por estas presentaciones grabadas. Mi nombre es Antonio González Cordero y el tema que traigo a colación trata de la fauna aparecida descubierta en los yacimientos de la Edad del Cobre de la provincia de Cáceres y la forma en la que ésta se ve reflejada en la pintura rupestre. Por cuestiones del límite de tiempo disponible, hemos de ceñirnos aquí a dar una idea general del tema, cuyo mejor y más amplio desarrollo tendrá lugar en la publicación que sucede a esta jornada. Comenzando por la fauna de los yacimientos cacereños excavados, yacimientos de la Edad del Cobre, hemos de decir en primer lugar que el marco general en el que se encuadra nuestro análisis comprende 7 lugares: Cerro de la Horca de Plasenciuela, Cabrerizas de la Cumbre, Castrejón y Castillejos II de pertenencias de Trujillo, Atalaya en Torrequemada, El Alto, El Lugar en Torre Orgailo, Barroco de Malpartida de Cáceres. De la muestra analizada hoy podemos decir que, para no perder relación entre horizontes culturales, el grueso de nuestra investigación se concentrará en un momento pleno final de la Edad del Cobre. Es una fase caracterizada por la presencia en los niveles de ocupación de una peculiar cerámica decorada denominada de pastillas repujadas y desarrolla en un intervalo de tiempo distribuido a lo largo de la segunda mitad del tercer milenio a.C. El uso de las informaciones procedentes de este horizonte tiene como objetivo dar cohesión a nuestros datos y ofrecer desde la perspectiva económica las consecuencias que tuvo el uso y la explotación de animales en el modo de vida de las poblaciones de aquella época. En la síntesis de los trabajos arqueológicos de los yacimientos antes mencionados, pudieron ubicarse por orden de importancia porcentual una serie de especies tanto domésticas como salvajes. Como la información obtenida es muy elevada, y aquí nos limitaremos tan solo a enumerar esas especies por orden de importancia y algunas de sus principales características. Bien, los que ocupan el primer lugar fueron la cabra y la oveja. Es una pareja de muy difícil distinción a nivel óseo porque prácticamente aparecen siempre fragmentos de hueso, material muy troceado y muy difícil, salvo que aparezca alguna clavija de la cornamenta, establecer una diferencia entre ambas especies. Esta marca la base de la dedicación agropecuaria al constituir el género mejor representado de casi todas las parrillas faunísticas de los yacimientos peninsulares desde el Mesolítico, incluyendo los cacereños. El porcentaje de su presencia es del 27% de media, ligeramente más alta que en el resto de los yacimientos hispanos, que se sitúa en torno al 17%. No obstante, su identificación en 65 de los 85 yacimientos que hemos estudiado peninsulares conocidos son testigos de la importancia que llegó a tener ya en esa época. Esto reforzaría la idea de una mayor antigüedad del componente pastoril sobre el propiamente agrícola, pues así lo corroboran las estratigrafías neolíticas de cuevas andaluzas o la del yacimiento cacereño de los Barruecos, donde se observa ya una apreciable diferencia entre la especie doméstica y la salvaje. Los segundos, por orden de importancia de consumo, son el cerdo doméstico y el jabalí. El ganado porcino constituye uno de los pilares de la alimentación de las comunidades prehistóricas, por esta razón será presente ya desde el epipaleolítico en la cueva de Nerja, manteniendo estable su representatividad durante el calcolítico y a nivel general con un 9%, cifra que en Extremadura se duplica, propiciada quizá por las excelentes características del medio para la cría de esta cabaña. El techo de consumo se alcanza en Cabrerizas, donde tenemos constatado un 26%. Contamos con suficientes pruebas para pensar que es una especie seleccionada para su crianza, entre otras razones por la rapidez de crecimiento, su capacidad reproductiva y la alimentación omnívora. Entre las piezas recuperadas resulta muy complicado distinguir aquí cuál pertenecía al homónimo silvestre y cuál a la variedad salvaje. La especie doméstica de bóvido es la tercera de las especies sobre la cual descansa la subsistencia de las comunidades calcolíticas extremeñas y cacereñas en este caso, con un 8%, una cantidad muy similar al 11% de media de los 60 yacimientos calcolíticos donde aparece. Algo menor es la correspondencia a la especie salvaje, el uro, cuya media es de 3,98 en los asentamientos del complejo de Plasenciuela. Llama la atención el contingente numérico de animales viejos en el yacimiento del Cerro de la Horca, es una localidad plasenciuelana, con valores similares al Cerro de la Virgen o Badancina de la Concepción, un asunto en relación a la probable utilización de los ejemplares para el trabajo o su optimización para el aprovechamiento de la carne. La cuarta es el caballo. En los años 60 se negaba la existencia de la fauna del Holoceno de caballos salvajes en la península, hasta que al final, esta no aparecería hasta el final de la Edad del Cobre. Pero una década después los hallazgos de équidos en yacimientos estudiados se han multiplicado hasta el punto de ser reconocido en 55 de los 92 donde consta esta fauna.
Pasan por tanto a ocupar el cuarto lugar en orden de importancia, con un 7% sobre el total de restos, sin que hoy podamos albergar la menor duda de que muchos fueron cazados como de entre la fauna salvaje como una opción dietética más. La escasa fragmentación de los huesos, por ejemplo en Atalaya de Torrequemada, despierta sin embargo sospecha sobre un uso funcional temprano de la especie, aunque se ha de reconocer que no hay tal seguridad hasta la edad del bronce, cuando su domesticación ya se puede deducir de la presencia de arneses y piezas de bocado. La presencia del perro, por ejemplo, en yacimientos calcolíticos extremeños no ha sido advertida hasta el momento en los barrocos y en Atalaya, solamente ha sido advertida en los barrocos y en la Atalaya, donde con un 0,3 y un 0,7 forma parte de un grupo de mínima representación, ligeramente por debajo del 4% que ofrece el conjunto de los yacimientos peninsulares. Su presencia en determinado contexto es considerado síntoma inequívoco de la consolidación de la domesticación. En los últimos años, su presencia en enterramientos junto a restos humanos, en fosos, silos, sepulcros, constituye ya un indicio de carácter preeminente de este animal entre la gente de aquella época. Con su consideración utilitaria se vincula a la caza y al pastoreo, y tal vez el de cabras y ovejas, pues de los 24 lugares donde hacen acto de presencia, en 21 de ellos estos animales están presentes. La caza mayor, y ya entramos en la especie salvaje, persigue básicamente ungulados y entre ellos ciervos, que reúne la mayor cantidad porcentual. En Extremadura las cifras son a veces superiores 5% en algunos yacimientos a la de bóvido doméstico, y nunca bajan del 10%. Su aprovechamiento es máximo, como vemos en esta imagen, y se puede ver por el uso que han dado en la prehistoria a las diferentes partes que componen su anatomía. Dentro de otras especies, por ejemplo lepóridos, conejos y liebre, la repetida presencia de más de la mitad de los yacimientos peninsulares les garantiza un lugar destacado dentro del abanico de especies consumidas. Sin embargo, por ejemplo, el corzo, que aparece en casi todos los yacimientos extremeños, el número nunca llega a superar el único por ciento del total de las especies consumidas, por lo que debemos considerarlo una caza ocasional. Sorprendente es el bajo interés que despierta cuando, comparado con el venado, su carne es similar o de superior calidad. La cabra montés, confinada actualmente en la sierra del Sistema Central, en el intervalo de tiempo que aquí contemplamos debió proliferar por espacios más amplios y diversos, pues sin abundar excesivamente se hace presente en la mayor parte de los yacimientos analizados, con un porcentaje muy bajo. El lince, por ejemplo, ha sido detectado en la Atalaya. Debió ser cazado por las mismas razones que el anterior, quizá con más asiduidad, al tratarse de un depredador habitual de otras especies que caza el hombre. Zorro, tejón y gato salvaje no tienen tampoco interés culinario, y si fueron cazados probablemente fue para obtener piel y en algunos de los casos como medio de recortar la competencia en un territorio donde existían otras especies que eran apetecidas por el hombre. Hay que añadir también, por ejemplo, que entre mamíferos destacamos que el lobo y el oso se encuentran ausentes en nuestros recuentos, pese a ser una fauna coetánea. Sin embargo, hay otros animales que fueron consumidos, peces y moluscos de río. Yacimientos de Camporañuelo confirman las noticias que ya teníamos acerca de algunos especímenes en el Cerro La Horquilla y el Conejar, ampliando en una docena la lista de yacimientos donde se habían conservado valvas de molusco, especies de Uniocrasus, Margaritifera, Auricularia, Potomida littoraria y Uniopistorum, también conocidos como náyades, o mejillones también, mejillones de río, fueron cosechados en los fondeaderos de las distintas corrientes de agua y trasladados a los asentamientos para ser consumidos, aunque el impacto en la alimentación no debió pasar de un nivel de complementariedad. No existen de momento otras pruebas que nos hablen del consumo de roedores, batracios de oficio u otras especies, y solo entre las aves tenemos 2 huesos de rapaces que pueden remitirse a usos no alimentarios en los yacimientos de Cerro de la Horca y la Atalaya, respectivamente. Bien, hablando así en general de la fauna doméstica, la suma de los distintos bloques nos depara unas cifras que son de gran interés para comprender cuáles fueron las preferencias dietéticas de aquellos pueblos, orientadas en el caso extremeño hacia consumo de animales domésticos. La banda donde quedan expresados dichos niveles es bastante elocuente, pues todas aparecen instaladas en torno a valores similares, es decir, que casi 3/4 partes de la aportación cárnica de los yacimientos estudiados procedía de recursos de fauna controlados. Sorprende la escasa variación existente entre los 7 casos analizados, lo que en cierto modo no solo corrobora la hipótesis de que estamos ante grupos humanos con una economía preferentemente ganadera, sino que existe un comportamiento subyacente de explotación y consumo bastante similar entre todos ellos.
En el examen de las distintas cabañas ha sido posible identificar además las especies de cría preferenciales con una pauta claramente dominante, resumimos aquí, ovicápridos con un 26%, la cabaña porcina con un 21%, la bovina con un 17% y por último la caballar con un 13%. El resto corresponde a las otras especies que antes hemos mencionado. Esta dedicación, supuestamente tan lineal, lleva aparejadas, sin embargo, ligeras fluctuaciones que pueden encauzarnos hacia la comprensión de formulaciones de organizaciones económicas mucho más complejas, como las que pueden deducirse en el examen de área de poblamiento sincrónico y relativamente próximo a Plasenzuela. A un nivel más general, el orden en el que se manifiestan las cabañas repite su actuación en innumerables asentamientos, entablando notables paralelismos peninsulares donde se pone en relieve de nuevo la polarización ganadera en torno a 4 o 5 de los agrotipos descritos. En cuanto a la caza, esta queda en segundo plano, convertida en una aportación complementaria con solo una cuarta parte del consumo de carne. Pierde paulatinamente importancia a medida que se consolidan prácticas ganaderas, y esto se refleja en el yacimiento de la del Bronce del Castillo de Alange. La nota más característica del recuento efectuado en yacimiento extremeño es el elevado índice registrado de consumo de carne de ciervo, superior incluso a otros yacimientos del mediodía peninsular y al de alguna especie doméstica. Esta abundancia bastante generalizada en la región no debe valorarse meramente como una peculiar apetencia gastronómica, sino como la consecuencia de una práctica ecológica y ritual heredada de etapas anteriores. En este sentido hemos destacado el papel atribuido a este animal, cuya predilección también queda patente en las manifestaciones esquemáticas donde asume un claro protagonismo del signo toténico. Descartamos la idea generalizada acerca del cual las culturas pastoriles no muestran inclinación por la caza, cuando prescindiendo de los índices de algunas especies esta actividad se puede percibir gracias a la presencia de punta de flecha, industria que en los yacimientos excavados aventajan o igualan a otras manufacturas del ramo. De caza selectiva se pueden calificar las capturas de animales que conforman el bloque compuesto principalmente por carnívoros, pues estos son eventuales competidores del cazador y potenciales enemigos del ganado, cuyo control fue necesario planificar, procediendo incluso a un exterminio especialmente de pastoreo. Bien, en cuanto a la fauna representada en el arte rupestre como el paredro de todo lo anterior, es evidente que en los conjuntos de los esquematismos cacereños existe un número muy variado de especies representadas, aunque resulta muy difícil decidir cuáles son a veces las especies dominantes de ese cortejo, pues más de 3/4 partes del mismo han reducido la imagen del animal a un símbolo pectiniforme, es decir, una línea horizontal de la que parten 4 líneas verticales. Es decir, la especie en eso, con este símbolo es absolutamente indistinguible. Sin embargo, la parte restante podemos emparejar con casi todas las especies identificadas en los yacimientos neolíticos y calcolíticos. Vamos con los ovicápridos, por ejemplo. Dice, prescindiendo de aquellos zoomorfos por cuya presencia de cuerno podemos atribuir vagamente a otra especie, su retrato aparece en bastantes ocasiones, aunque no son pocas las que arrojan mucha duda. Como escena de pastoreo se interpreta un panel del cancho de la burra, en Cañamero, aunque ninguno de los investigadores de este sitio repara en 2 apéndices que indefectiblemente distinguen las cabras de otra especie, que aparecen en uno de los dibujos y que no es otro de 2 repliegues de piel en forma de tubo colgando el cuello, denominados en Extremadura mamella, añadidos con mucha precisión a ese dibujo del animal. Se trata, por tanto, y casi con toda seguridad, de una escena manifiesta relación con el pastoreo, que es idéntica a otra del paso de Pablo, en roturas, donde otro animal sobrepuesto a una figura antropomorfa ha sido retratado con una cornamenta muy corta, explicitando de nuevo la especie caprina, con el añadido de mamella, si es que en este caso pues no se trata de la barba de un macho cabrío. Los équidos. Indudablemente una escena de equitación, es decir, un caballo con el jinete montado, es más fácil de interpretar. De ahí que por este medio se intentara demostrar en alguna ocasión la representación de esta especie a partir de 3 motivos localizados entre la comarca de la Villuerca y los Barruecos, pero la fuerte abstracción de la figura, en nuestra opinión, dificulta esa atribución inicial. Hubo que esperar al descubrimiento del abrigo Florencio en Retamosa para poder especular sobre la presencia de caballos en la pintura, cuando el filtrado de una imagen del mencionado abrigo reveló la presencia de una imagen tratada con cierta dosis de naturalismo, donde se muestra la grupa, la cola, el corvejón, los músculos y los cuartos traseros. Acerca de la representación de bóvidos, el caso más claro se halla en el paso de Pablo, donde un individuo, tal vez una mujer con faldellín y un tocado en la cabeza, sujeta al animal con una cuerda. Si descartamos por imposible una escena de caza a lazo de un ejemplar así, obviamente se trata de un control del animal por parte del hombre que lo guía, de la mujer que lo guía en este caso, retratando una de las escenas con mayor carga informativa del mapa pictórico villuerquino, pues puede llevar implícito un correlato mítico de domesticación. Entre los oídos solo existe una pintura en los Ibores de reciente descubrimiento y de factura epipaleolítica, donde el cazador acosa un jabalí, cuya morfología no entra ya ninguna duda. Encontrarlo, sin embargo, en la pintura esquemática desafía la imaginación, pues no parece haber un estereotipo claro que los identifique, aunque hay varios casos
donde se ha apuntado que sería estaría protagonizado por esta especie. Entre los ciervos, bueno, pues este ya lo hemos dicho antes, ocupa un lugar no solamente preeminente entre los animales cazados, sino también los animales representados en los lienzos rocosos de las montañas. La montaña, los bolos graníticos, en otros muchos sitios de la Alta Extremadura. Decimos que ocupa un lugar importante dentro de las sociedades prehistóricas, pues responde a una tradición heredada del mundo posholocénico o pleistocénico, cuando este animal llegó a constituir gran parte de la dieta de muchos pueblos. Por esta razón, alrededor de este animal se llegó a construir toda una mitología. Es con todo el animal salvaje más representado del arte del repertorio figurativo extremeño. En la pintura esquemática es muy fácil de distinguir sobre todo los ciervos machos, frecuentemente dibujados con la cuerna ramificada. Un lance cinegético ha sido retratado en el abrigo 2 de la Sierra de Madrastra, en Cañamero, con una armada antropomorfo, batiendo una manada de ciervos gobernada por un gran macho. Los ciervos son también las representaciones más antiguas de las villuercas. Del grabado paleolítico de la Cueva de la Mina, por epipaleolítica dimos la figura de un gran cérvido de carácter naturalista, negro infrapuesto a los motivos esquemáticos del paso de Pablo, y de la misma época otro gran cervidón rojo detectado por primera vez en el calco de Clofer Rivero oculta tras el panel principal de la cueva del castillo de Monfragüe. En nuestra opinión no es tampoco una coincidencia que sean cápridos y cérvidos los animales más representativos, tanto en la fauna doméstica como la salvaje, cuando los mismos arrastran en sus respectivas parrillas los mayores porcentajes de fauna consumida. Entre los corzos, quizá la figura más comprometida del álbum cacereño se encuentra por encima de una repisa natural en el Cancho de la Burra, donde tuvimos oportunidad de fotografiarla en el año 1985. Se trata de un macho con una cuerna muy sencilla y mucho más corta que los ciervos, propia de un ejemplar maduro. Entre las cabras montesas, su caza debió formar parte del recuerdo de un tiempo en que junto al ciervo, con un 39 y un 37%, sostenía 3/4 partes de la representación de animales del estilo levantino. Ahora esa tendencia se ha invertido y su índice de frecuentación es puramente anecdótico. Su mejor lectura la tenemos en el abrigo Florencio de Retamosa, el retrato de 2 cabras de perfil y otra de perspectiva torcida nos ilustran acerca de la forma y el tamaño de sus defensas, donde casi se adivinan los medrones de la cuerna. A los cánidos los encontramos de nuevo en el paso de Pablo. La presencia del hombre en escenas con perros, a veces, puede marcar la diferencia y ejercer de árbitro de una discriminación entre perro o lobo. Hay menos dudas cuando en la persecución de las presas salvajes este podría ser el caso de Madrastra 2. En cuanto a los felinos, o los félidos, el único lugar donde hemos logrado identificarlo es la Cueva de los Horcones en la Sierra de Navezuelas, con un nivel de detalle extraordinario. La cabeza grande, con respecto al cuerpo, redondeada, con pequeñas orejas, e incluso son visibles esas par de vibrisas que aparecen asomar el hocico, gruesas y largas. La imagen de Ursido, ya hemos dicho antes que ursos y lobos no aparecen en los recuentos de fauna localizados dentro de los yacimientos. Sin embargo, excepcionalmente lo van a hacer entre la colecta de imágenes en este caso de una cueva en que se encuentra en el Cancho Juracao de Navezuela. Es la única representación de este animal, a excepción del que existe en el grabado paleolítico existente en la mina de Castañar. Tiene varias particularidades, entre las que hay que destacar el estilo al que cabría calificar de semi-naturalista. La pintura se compone de un único motivo, ubicado sobre un plano rocoso muy regular en el fondo de una cueva, casi en total oscuridad, donde pasa totalmente desapercibido. Su morfología se aparta de lo canónicamente establecido, pues lejos de la síntesis acostumbrada de las imágenes del arte esquemático, recorta la silueta del animal, marcando en la cabeza la cola, la panza y las estilizadas patas con una línea regular y gruesa y después un relleno posterior de pigmento. En cuanto a otras especies, podríamos apurar un poco más en contenido de algunas pinturas, pero aunque estemos hasta cierto punto seguros que se dibujaron peces, leporto y zorro, por ejemplo, Paso de Pablo y el Risquillo Paulino, la proporción con la que también trabajan los autores de las pinturas rebaja mucho las posibilidades de un reconocimiento fidedigno. Idéntico rasero puede aplicarse a los motivos cruciformes del abrigo de los vencejos, pues podría extraerse la imagen de un ave. Con los ofidios ocurre algo parecido, pero con cierta reticencia
se le ha querido ver retratado en las líneas sinuosas de la cueva de los Cabritos de Berzucana y en el panel 17 de Navaluenga en Peraleda de San Román. Mientras que al formar parte del conjunto de grafía utilizada como recurso frecuente en la decoración de megalitos no ofrece la menor duda el diseño de un ortostato de la Corajo o el menhir de Guadalpera. Bien, con todo ello ya podemos ofrecer un resumen. Teniendo presente lo dicho, podemos proporcionar una apretada síntesis de distintas cuestiones que hemos podido entresacar de la lectura del cruce entre imágenes y restos faunísticos procedentes de los yacimientos. Entre esas, la primera, por ejemplo, consecuencia es la fragmentación del ecosistema entre lo que podríamos denominar el espacio domesticado y otro asilvestrado, donde los animales asumen un protagonismo totalmente distinto. En el espacio domesticado funciona con arreglo a un régimen económico de estructura mixta, basado en primer lugar en un sistema de producción agroganadera, apegado a viejas prácticas recolectoras estacionales de caza y pesca, evidentemente complementadas con actividades agrícolas, artesanales y de comercio, cuyo desarrollo permitiría reconocer el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado. En este sistema, los componentes materiales y control de espacios de óptima calidad aparece dirigido hacia la ganadería, que prioriza por necesidad adaptativa la cabra y la oveja sobre el ganado porcino, caballar y ovino, desde época muy temprana. Estas especies van a estar presentes desde el Neolítico de la región hasta ya bien avanzado en la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y en todos los periodos sucesivos, evidentemente con una serie de cambios. La actividad cinegética desde el Neolítico a la Edad del Bronce sufre también un descenso paulatino, a medida que crece el grado de complejidad del sistema económico. La persistencia, sin embargo, de especies cinegéticas en todos los niveles aconseja interpretarlas como complemento dietético, aunque por las razones ya aducidas tampoco pueden separarse de prácticas rituales, tal vez como una prueba de las habilidades del cazador, cuyo testimonio aparece implícito en las representaciones del arte rupestre o de operaciones de descaste impelidas por la necesidad de evitar daños a los cultivos, al ganado o la simple eliminación de competidores. En las parrillas de yacimientos los porcentajes de especies salvajes contrastan considerablemente. El ciervo es el animal preferido, superado a solo una ocasión por conejo y liebre en el yacimiento de los Barruecos, lo cual también refleja las intensas transformaciones que estaba sufriendo el ecosistema. Los índices menores del resto de las especies son asimismo el resultado de una caza ocasional de descaste y con intenciones de aprovechamientos menores. El papel de los perros acoplado al ámbito civilizado harán su aparición en contextos de caza o pastoreo. En el dominio silvestre, los testimonios pictóricos son mucho más asimétricos, pues por una parte tenemos cómo el discurso se hace eco de lo cotidiano a través de escenas cinegéticas y de pastoreo con presencia destacada de ciervos y cápridos, a través de los cuales se enfatiza la creciente capacidad de los humanos de intervenir sobre la naturaleza utilizando los símbolos de la domesticación y la caza. El resto de los animales, sin embargo, tiene una representación mucho menos numerosa, pero igualmente amplia, en lo que respecta al número de especies, y como no podía ser de otra manera, serán presentes las que tienen mayor encaje ambiental. La versión estadística muestra sobre todo especies que se consumen, pero en el nicho ecológico mucho más diverso en la serranía y de los batolitos graníticos, donde se concentran los recursos complementarios para su existencia fuera del territorio habitualmente explotado, es inevitable que entren en juego otros detalles para hacer más comprensible su cosmovisión, donde el componente ideológico sale del marco de la supervivencia, sirviéndose de relatos pintados como una forma de legitimar el control ejercido sobre esos territorios. Paradójicamente, la adopción de formas de explotación agropecuaria vino a reforzar el papel simbólico de las especies de fauna salvaje, donde su caza iba más allá del mero acopio alimentario para convertirse en un acto de prestigio y símbolo de unidad grupal con toda una serie de cualidades metafóricas que emanan de esa actividad. Recíprocamente, y como contrapunto, las escenas donde se reflejan claramente actividades ganaderas marcarían el límite de lo que fue una economía exclusivamente depredadora y sublimarían el logro de las nuevas metas civilizadoras, donde no olvidemos que los antropomorfos, la imagen humana, como expresión de esa condición, son ahora el centro de un universo tangible. Finalmente, este bestiario que hemos abierto aquí, presente en este repertorio iconográfico de las pinturas cacereñas, puede por tanto ser muy limitado en el número, pero en lo temático es mucho más diversificado de lo que cabría esperar, pues no se limita a la plasmación de la figura que económicamente interesaron al hombre, sino a la propia naturaleza contemporánea del mismo. Estas instantáneas refuerzan su valor cuando las contrastamos con el dato arqueológico preciso de la fauna documentada en los asentamientos, ofreciendo la posibilidad de un contrapunto a las cronologías ya de por sí relativa del arte esquemático. Bien, espero con esto pues que les haya gustado nuestra contribución a estos coloquios. Evidentemente, como le decíamos al principio, nos hemos limitado a presentar un boceto de lo que realmente expresamos en nuestro trabajo, en cuyas páginas pues entraremos
en mayores profundidades. Muchas gracias.